Bueno, simplemente para concluir, decir, tal vez marcando un matiz, que eh, sí es necesario regular. Se puede debatir en qué consiste la regulación, qué cosas lleva y no lleva, pero de mínima lo que tiene que llevar es la protección a los sectores vulnerables frente a la emergencia de las tecnologías de desarrollo exponencial o disruptiva. No podemos negarnos, no podemos taparnos los ojos frente a lo que está pasando y creer que dejando el espacio, después las cosas se van a arreglar. Claramente el momento regular es hoy, y en el caso particular de las neurotecnologías, lo que se ha mostrado en la región latinoamericana es que estamos en condiciones de generar un marco de protección que sea referente internacional. Un referente que incluso pueda influir a Europa, dado que Europa en general tiene otras prioridades en este minuto. Latinoamérica va adelante y la experiencia de México va a ser clave para que ese proceso internacional se consolide. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Bueno, yo creo que la conversación es una conversación que va más allá. Pensemos que si inteligencia artificial, si GPT hoy día vale 10, en un año más va a ser 1.000.000. Y en 5 años va a ser cientos de millones más potente. Y nuestra capacidad intelectual es la misma hace 40.000 años, que fue modificada por la escritura y sobre todo por la imprenta, que nos permitió generar pensamiento profundo. Estamos pasando en pantalla 40% de nuestro tiempo despierto. Una persona que viva 80 años va a pasar 20 años de su vida en las pantallas. Las pantallas están cambiando el mundo. Se está terminando la conversación. Yo tengo hijos adolescentes, si no les mando un mensaje no me contestan. Con 240 caracteres, 280 caracteres no hay imágenes mentales, no hay intelectualidad, no hay empatía, no hay mirarse a la cara. Está aumentando la crueldad. Los cerebros se forman en los 7 primeros años de vida, las neuronas y el potencial intelectual. Cuando los papás estamos en las pantallas con nuestros hijos o le pasamos a nuestros hijos esto, los niños necesitan escuchar palabras. La cantidad de palabras que escuchan define su desarrollo neuronal o la interacción emocional. O sea, estamos viendo cambios de una envergadura gigantesca y además la distopia que generan las redes sociales, no solamente que nos llenan de falsedad y mentira, y vivimos un mundo filtrado por el miedo, donde uno prende la televisión, todo es miedo, el miedo es un mecanismo evolutivo, pero además personalizan. La sociedad une a los distintos. ¿Qué hace la personalización? Separa a los distintos en grupos de iguales que se fanatizan, que persiguen su propia fe y destruyen la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Y yo creo que aquí el problema no es la tecnología, sino la regulación. Un mundo sin regulaciones, sin normas. Saquen los semáforos de la calle y van a ver qué pasa. Un mundo sin semáforos, sin regulación, un mundo sin sociedad. Y un mundo propietario, donde los que son dueños del poder van a controlar el mundo. Yo le digo no. Tenemos que luchar por democratizar el futuro, por poner normas, por restablecer la sociedad y la democracia en el mundo digital. Es un inmenso desafío y espero que México sea un pilar en esa lucha que viene por delante. Muchísimas gracias. A nombre de la comisionada Román, del INAI, les agradecemos su participación y damos pase al siguiente panel. Gracias, José. En este momento vamos a entregar por parte de la comisionada Román. La comisionada Román le va a entregar los reconocimientos a los panelistas. Ya se los... Gracias a la comisionada Norma Julieta, que fue nuestra panelista, a la comisionada Román, allá nuestra...
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, senadora de la República y miembro fundador de Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Natalia Monti, Fundación Camanau. Hilda Nucci González, investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1, y Pablo Pruneda Gross, coordinador de la Línea de Investigación de Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cedo la palabra al secretario de Protección de Datos Personales del INAI, Jonathan Mendoza Incerte, quien fungirá como moderador. Muchas gracias, Mariana. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar un año más en el Día Internacional de Protección de Datos Personales aquí en el INAI. Como lo han dicho muchas veces las y el comisionado, la Casa de la Protección de Datos Personales también. Hoy tenemos invitados de lujo y un tema que es desafiante, porque cuando hablamos de tecnologías disruptivas, las reglas de la regulación se modifican. Es algo que está en constante movimiento y, en consecuencia, la regulación no puede ser tan estricta o tan estática. Eso genera que temas como la neurotecnología, la inteligencia artificial o la computación cuántica en su combinación tengan efectos muy importantes o relevantes en materia de libertades y derechos fundamentales. Entonces, el tema a discutir el día de hoy y el tema de este panel en específico es neuroderechos, un nuevo desafío para la seguridad, la privacidad y la protección de los datos personales. Ética digital, privacidad y seguridad o ciberseguridad son temas transversales en ecosistemas digitales que no podemos dejar de lado. Uno está muy vinculado con cada uno de los otros y, en consecuencia, pues este diálogo creo que va a ser muy enriquecedor. Tenemos una dinámica de un panel de 2 intervenciones por cada uno de nuestras y nuestro conferencista. 10 minutos en la primera intervención, después hay una segunda intervención con 3 minutos más para conclusiones y a mí me toca nada más presentar y moderar, no abusar de la palabra. Entonces, si les parece bien, pues vamos a empezar con la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, senadora de la República, fundadora de ANIA, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Es un gusto, es un privilegio tenerte aquí, senadora. Tienes la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, ¿quieres que te regrese tu micrófono? Aquí hay más, ya vi. Te prometo que no estoy enfermo, un poco modo. Pues qué placer estar aquí de nuevo. Ya me siento aquí en mi casa. Muchísimas gracias y quiero agradecer de manera muy profunda al INAI por siempre estar trabajando en colaboración con la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Ya casi un año del lanzamiento, en abril se cumple un año del lanzamiento de esta alianza y siempre hemos tenido como aliado a este instituto. Así que muchísimas gracias y qué placer estar aquí con Hilda, con Jonathan, con Pablo, para hablar sobre un tema que me parece que es fundamental, es muy nuevo y la gente que nos está escuchando como que no tiene idea de qué son los neuroderechos. Y yo quisiera empezar por ahí. Quiero empezar por hablar de la alianza, esta alianza que surge como pues un llamado urgente a una tecnología emergente que hoy está ocupando la conversación en todas las esferas políticas, sociales del mundo, que es la inteligencia artificial. Entonces, con esta llegada de esta tecnología que marca claramente el inicio de una nueva era en la que es una tecnología que es tan novedosa, es tan nueva, que estamos aprendiendo cuáles son los alcances. Y hay muchos dilemas éticos en esta nueva tecnología. Y eso me parece que es el corazón de lo que ha pasado a partir de que ChatGPT llega, se abre y se socializa en noviembre del 2022. Y ahí es donde empieza este año
de una carrera tecnológica, pero también de un debate muy profundo ético. Porque la pregunta no es a dónde podemos llegar con la tecnología, sino hasta dónde queremos llegar con esta tecnología. Y como lo dijo Jonathan, hay cosas transversales. Una de ellas es la seguridad y otra de ellas es la privacidad. Y ahí es donde nos encontramos con el tema de los neuroderechos. Estos neuroderechos donde, bueno, creo que ya en los paneles anteriores se habló de qué son, pero nos encontramos que tenemos tratados internacionales sobre los derechos humanos y con esta nueva tecnología necesitamos adecuar esos tratados internacionales, las leyes nacionales que tenemos para integrar ahora el tema de los neuroderechos. ¿Qué son los neuroderechos? Es lo que pasa en nuestra mente. Entonces son nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros recuerdos. Y hay estas nuevas tecnologías, que hay tecnologías invasivas, que son aquellas que a través de una cirugía te implantan algún aparato, algún mecanismo, como Neuralink, por ejemplo, que ya fue aprobado por la FDA, y que va a transformar completamente, que va a curar y que va a ayudar mucho a las enfermedades, a padecimientos mentales y neurológicos. Sin embargo, hay también riesgos, ¿no? Hay riesgos evidentemente físicos en estas tecnologías, pero hay entonces la tecnología no invasiva. Y me parece que en la no invasiva es donde hay mucho del debate ahora en el mundo. Y el debate es, bueno, estos aparatos o estos, desde el reloj o los cascos o incluso mucho de lo que se hace a través de la inteligencia artificial en las redes sociales, el perfilamiento, pues nos habla de qué tanto está impactando a nuestra libertad, a nuestra privacidad. Los datos que se están obteniendo con estas tecnologías, ¿dónde están y cómo se están usando? ¿Me están perfilando? ¿Me están manipulando? Y ahí es donde está el debate, mucho del debate ético. Y en las mesas de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial constantemente salía el tema de estos derechos, estos nuevos derechos. Y ahí es donde estamos, y aquí es donde además cobra un rol importantísimo este instituto. ¿Por qué? Porque este es el órgano garante de nuestra privacidad, de la privacidad y la protección de los datos. Sin embargo, ahora debemos actualizar, y esto lo hemos hablado mucho con la comisionada Josefina, con el comisionado presidente, con la comisionada Blanca Lía, que siempre fue una gran aliada también, tenemos que actualizar la ley de datos, de protección de datos personales, y forzosamente se tiene que integrar estos nuevos derechos, que son mis derechos a mi privacidad, de mis pensamientos, de mis recuerdos, de mis creencias, a no ser manipulable, a que no me perfilen. Y me parece que estamos entrando a un terreno completamente nuevo, completamente desconocido, y es por eso que desde la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, desde la ANIA, después de 3 sesiones de la colaboración de cientos de expertos en temas como derechos y política pública, educación y mercados laborales, datos e infraestructura, ciberseguridad y gestión de riesgos, innovación e industria, en todas las mesas un tema transversal era neuroderechos. Entonces, ahorita estamos trabajando en subgrupos de trabajo con gente muy especializada en temas de ciberseguridad, en temas de neuroderechos, en temas de trabajo, y en tema de sandbox. El tema del sandbox es también un tema que salió en todas las mesas. ¿Qué es un sandbox? Literalmente es un laboratorio, es como un arenero, es un espacio de prueba donde podemos probar
estas nuevas tecnologías antes de regularlas y antes de lanzarlas al mercado. El sandbox no es nuevo, hay algunos países que lo están usando y de las mesas de trabajo salió la importancia de entender cómo funcionaría un sandbox regulatorio en nuestro país. También los reguladores, el INAI, el IFT y COFESE, están participando con la alianza. La Embajada del Reino Unido está trabajando también con nosotros para entender cómo, por ejemplo, la neurotecnología podría ser regulada. Me parece que esto es importantísimo, así como los medicamentos, antes de lanzarlos al mercado, pasan por un periodo de prueba. Hay tecnologías que son tan disruptivas, sobre todo en este tema que puede impactar tanto nuestra privacidad, pero más íntima, que necesitan ser probadas. Entonces, estamos ahí en temas de regulación. Hay algunos países que ya están regulando en tema de neuroderechos, Chile, Brasil, la Unión Europea ha hecho también algunos, ya lanzó algunos conceptos sobre integrar los neuroderechos en la Constitución. También hay una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados que ya habla de integrar en el artículo 4 constitucional los neuroderechos. Entonces, desde la Alianza estamos analizando todas las iniciativas y lo que queremos hacer con el sandbox regulatorio es realmente ver cómo sería una regulación muy responsable en el tema de neurotecnologías invasivas y de las no invasivas. Te regresé el favor, estimada senadora. Muchísimas gracias, senadora. Aprovecho para saludar a la doctora Josefina Román, comisionada coordinadora del tema de datos personales en este instituto. Y bueno, lo refería a la senadora, y esto nada más lo hago como una coyuntura para dar entrada a la participación de Natalia Monti, de Fundación Camanau, que creo que la tenemos ya virtual. Habría que verificar si ya tenemos a Natalia por ahí. Pues bueno, hay muchos esfuerzos en Latinoamérica o en Iberoamérica relacionados con temas de neurotecnologías, neurociencia, neurodatos. Los principios rectores justo del Comité Jurídico Interamericano, que salieron recientemente, el grupo de trabajo que conformó la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, el Grupo Berlín tiene como un privacy trend hacia el futuro tener una resolución de neurotecnologías y de neuroderechos también, y entre otros, ¿no? En GPA ha habido distintas participaciones relacionadas con esto, con Rafael Yuste, y justo UNESCO trae un proyecto muy importante para tener una declaración más integral en temas de neurotecnología. Ya echaron a andar ese grupo de trabajo, está haciendo algunos esfuerzos. La resolución paradigmática en este tema en Latinoamérica, ya nos la mencionaba Guido Giraldi, es Emotiv versus Giraldi, y bueno, sin más, damos entrada o paso a Natalia Monti. Me da mucho gusto saludarte, Natalia. Tienes una intervención inicial de hasta por 10 minutos. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes? También. Bueno, voy a compartir, Jonathan, una presentación. Ahí voy. Okay. A ver. ¿Ahí la ven bien? ¿Se ve? No sé, ¿me escuchan? Te escuchamos, se ve la presentación, Natalia. Ah, perfecto. Bueno, agradezco entonces. Bueno, primero muchas gracias al INAI, a Jonathan, a Miriam, a todos los comisionados que han hecho mucho para organizar este evento. Y bueno, y sobre todo para resaltar el tema que tanto nos interesa y venimos trabajando con la Fundación desde hace un par de años, ¿no? Entonces, que el evento de datos personales, el Día Internacional de Datos Personales, tenga foco en neuroderechos, la verdad que para nosotros es importantísimo. Sobre todo porque el foco
justamente está en qué son, ¿no?, los neurodatos y cómo protegerlos. Me parece que por eso el eje de la conversación que me gustaría mantener hoy es justamente esto, ¿no?, de pensar un nuevo paradigma en relación a los neurodatos y si con lo que tenemos es suficiente. Así que las posibilidades que brinda la ciencia hoy en día están, digamos, con el uso de las neurotecnologías, en la posibilidad de registrar información cerebral, interpretarla, alterarla, digamos, todo lo que hace a lo que es en general el trabajo de protección de datos, lo tenemos también hoy con la información cerebral. En esto, digamos, que nosotros siempre argumentamos, ¿no? Yo soy... trabajo en Argentina, también en protección de datos, ¿no? Pero siempre las normas que tenemos están hechas, como decimos nosotros, para papel, o sea, ni siquiera las normas están pensadas para una información digital. Imagínense si las normas están pensadas para proteger derechos de información cerebral. Entonces, digamos, todo lo que hace a las posibilidades que brinda la ciencia con el uso de las neurotecnologías, en administrar, cambiar y, digamos, consultar, recuperar, modificar, divulgar información cerebral, hace a que todo lo que conocemos en el mundo papel lo veamos, digamos, con posibilidades en nuestro cerebro. Entonces, a partir de ahí, en estas posibilidades que brinda la ciencia, entendemos, bueno, existen nuevos desafíos en relación a interpretar las normas que tenemos con estos avances científicos. Entonces, me interesa destacar un documento que escribió Marcelo Bienca, un neurocientífico muy conocido, que pues, todos los que trabajamos este tema lo seguimos. Y él advierte, dentro de lo que es la privacidad, digamos, este paradigma, ¿no?, que tiene la privacidad, que en realidad es un derecho, pero también es una capacidad. Nosotros podemos firmar un consentimiento teniendo justamente conciencia a lo que nos estamos sometiendo, digamos, este consentimiento informado. La idea es entender que estamos sometiéndonos a determinado tratamiento o entender que estamos... Bueno, entonces entendemos y nos sometemos a esta libertad de acción de, bueno, ok, que nos hagan este estudio, que nos pongan... este casco, digamos, y no se obtengan información cerebral, digamos. Pero la cuestión acá importante es, y lo que hace poco Marcelo Bienca, es que, bueno, nosotros tenemos control consciente, pero es limitado sobre la información que tenemos en nuestro cerebro, porque lo que sucede es que tenemos muchísima información que es inconsciente, y que entonces, a través de un acto consciente, como es el hecho de otorgar consentimiento, estamos diciendo que, digamos, a través de la ciencia, de las neurotecnologías, accede a la información, pero en realidad que ni siquiera somos conscientes que la tenemos. Entonces, imagínense esta complejidad acerca de lo que tenemos hoy para normas, nuestras normas como consentimiento, hasta dónde es suficiente lo que entendemos por consentimiento informado para hablar de las neurotecnologías. Por otro lado, también él habla de la protección del locus internus. Esto que en realidad es, bueno, somos conscientes de todo lo que nos pasa por nuestro cerebro. O sea, a veces nosotros no exteriorizamos ciertas cosas que sí pensamos, que sí las tenemos, que ser creencias ocultas, son preferencias, son actitudes, intenciones, que en realidad, bueno, puede ser que nunca las exterioricemos, pero sin embargo las tenemos en nuestra mente. Bueno, a través de las neurotecnologías se puede acceder a este foro interno que nosotros quizás ni siquiera voluntariamente lo querramos decir, ¿no? Después, por otro lado, esto de la información que tenemos y que se puede obtener a través de las neurotecnologías son datos que identifican al individuo. Esto, bueno, podemos asimilarlos a lo que son los datos biométricos, ¿no? Que el reglamento europeo, por lo menos, protege y da cierto resguardo y mucha mayor protección a los datos biométricos que a otros, ¿no? Estos son datos sensibles y demás. Pero el punto es que no
no es suficiente solo decir que son datos biométricos, porque como le dijimos antes, hay otras cosas que ni siquiera alcanzan a ser datos, van mucho más allá de lo que entendemos por la posibilidad de identificar a un individuo como son los datos biométricos, que podrían ser también los datos genéticos, ¿no? Y por otro lado, también lo que nos dice Yenka es, bueno, ¿qué pasa con el procesamiento de datos? Es decir, bueno, existe la posibilidad de poner biodemarcadores que de alguna manera generan un riesgo para que determinadas características neuronales estén, digamos, siendo sesgadas en determinadas personas, como para, bueno, esta persona tiene disminución cerebral, esta persona tiene determinadas características de salud, entonces esta acumulación de datos y las posibilidades que brinda la inteligencia artificial son justamente desafíos por los cuales debe enfrentar, sobre todo la ética, ¿no? Más allá del derecho, hay cuestiones éticas por delante que son muy interesantes para descubrir y ir desgranando, digamos, todas las posibilidades que la ciencia nos brinda y lo que tenemos en el derecho, hasta dónde es suficiente o no. Entonces, para avanzar esto que les contaba sobre los desafíos, tendremos que definir entonces qué son los neurodatos, porque, digamos, es suficiente entender que son similares a los datos biométricos. Es suficiente decir que son datos sensibles, bueno, pero no. Me parece que lo importante es decir que son todos aquellos datos que son productos que a través de las neurotecnologías pueden identificar, se pueden codificar, digamos, a través del propio sistema neuronal, sean datos conscientes o inconscientes de los individuos, y que también surgen de los resultados y análisis de las posibilidades que da la ciencia de hacer predicciones y demás a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces, entendiendo que esos son neurodatos, podemos decir que existe una necesidad dentro de lo que estudiamos los datos personales, de generar una nueva categoría de protección de datos personales sensibles, pero que, como les dije antes, no es suficiente expresar que son datos biométricos, sino que hay características particulares que les son propias y tienen que estar bien definidas en la regulación para generar mayor protección. En relación a esta introducción, que me gustaba entender, porque digo, estamos hablando siempre de protección de datos, pero que era importante saber qué estamos protegiendo, ¿no? Entonces, entender que ahí está el foco y la protección en relación a datos personales está ahí. Bueno, hacer un repaso breve por lo que fue el desarrollo de estándares interamericanos a lo largo de estos últimos años, sobre todo con la Fundación Camanao. Se avanzó en la Declaración de Neurociencias y Neurotecnologías en el año 21, y eso fue a causa de la reflexión y consulta de un grupo de expertos que trabajaron, digamos, no fue algo que fue improvisado, fue algo muy elaborado, trabajaron diferentes líneas de profesionales en relación a estos temas, y también hubo una audiencia temática en junio del 2022 ante la Comisión Interamericana, que fue también un punto de discusión y debate en relación, sobre todo en el marco de derecho a la salud y las neurociencias, para avanzar en agosto de 2022 en un informe de avance sobre los principios interamericanos. Se llegó después a someter este borrador a un cuestionario de consulta pública en el que participaron varios expertos en relación a neurociencias, neurotecnologías, bueno, muchos juristas aportaron su visión, y finalmente el comité jurídico, con todo ese conjunto de opiniones y trabajo por los últimos años del 2021 que se avanzó en la declaración, se trabajó un año más en recolectar todos estos avances y para tratar de pulir, digamos, y generar un marco de estándares a nivel interamericano. Se avanzó particularmente en entender, digamos, que el comité jurídico entendió que hay posibilidades de intervenir en la actividad cerebral de las personas. Entonces, a partir de ese foco se
no se limitaron solo a cuestiones de privacidad, sino que el marco fue justamente más amplio en relación a derechos humanos en general, ¿no? El Comité Jurídico Interamericano aclaró entonces que estos principios es el resultado de un trabajo de análisis de normas y estándares internacionales vigentes. Esto es importante porque, bueno, está la discusión, ¿no? Si vamos a generar nuevos derechos o no. Lo que hacen los principios interamericanos es basarse en normas vigentes a nivel, o sea, en convenios internacionales sobre las que son parte los países de Latinoamérica, y en base a eso se reinterpretan y se adecúan, digamos, a esta nueva, nuestros avances de la ciencia. Digamos, no es que se crean derechos, pero sí se ajustan ciertas cuestiones a modo de interpretarlos con la, digamos, con la coyuntura y con los avances necesarios. Natalia. Bueno, le quedaba un minuto. No pasa nada. Americanos. Natalia. Sí. Se corta un poco la señal, pero te quiero comentar que te queda un minuto en esta intervención. Dale. Eso es lo que yo ahora quería contar, voy cerrando, pero lo que quería comentarles justamente es que el avance, digamos, de lo que fue la declaración de principios fue un trabajo muy elaborado, del que participaron muchos expertos y, bueno, en realidad todos los principios hacen énfasis en diferentes principios justamente de derechos humanos, de privacidad, y la idea, digamos, es que se utilicen, que los países se hagan cargo de estos estándares interamericanos y que finalmente sean, digamos, los estados quienes reflejen en sus legislaciones los estándares necesarios, porque si ustedes, digamos, la discusión está en si lo que tenemos es suficiente, como les decía al principio, pero el punto está en que este nuevo paradigma es interesante que en el desarrollo de la ciencia vaya acompañando el derecho, generando que estos nuevos escenarios tengan regulación para dar más confianza también a las propias empresas, a la gente que va a utilizar esos sistemas, y que el Estado también tenga con su rol de garantizar la aplicación correcta de los tratados internacionales, quede, digamos, de alguna manera cumpliendo las normas internacionales. Así que, bueno, muchas gracias. Cualquier aclaración, después continuamos. Muchas gracias, Natalia, por tu intervención. Bueno, justo transparencia y explicabilidad son dos principios éticos digitales que son forzosamente algo que se tiene que considerar cuando hablamos de tecnologías disruptivas. En esta resolución de Emotiv versus Giraldi, por ejemplo, y no me voy a extender, pero señalaban que la actividad eléctrica, en la política de privacidad de Emotiv, dice que la actividad eléctrica del cerebro no son datos personales. Y no son datos personales en el punto de vista de esa empresa, porque están anonimizados. Bueno, la anonimización es una técnica para mejorar la privacidad o una PET, pero eso no significa que la anonimización no sea reversible. Entonces, en realidad, hay una combinación de confusión, desconocimiento y un poco de abuso cuando se trata de estos temas. Sin más, si les parece bien, vamos a escuchar a Hilda Nucci González, investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y consejera jurídica de la AMDC. Por favor, Hilda, tienes hasta 10 minutos para tu intervención. Buenas tardes. Pues antes que nada quiero agradecer al INAI y a la comisionada Josefina Román por la invitación, así como agradecer a los panelistas Natalia, Alejandra, Jonathan y Pablo. ¿Pudieran pasar la siguiente diapositiva? Voy a empezar hablando de lo que son los neuroderechos, pero ya no quiero decir la definición porque creo que ya la han dicho mucho. Sin embargo, hay que considerar dos aspectos en estos neuroderechos. Los aspectos que se tienen que tomar en cuenta es la privacidad mental, ¿no? Porque se trata de datos
personales sensibles desde mi punto de vista, en donde al final del día se tiene que tomar en cuenta a estos datos como si estuviéramos hablando de un trasplante de órganos, con esa confidencialidad, ¿no? Además de ello, vemos que tiene que ver e involucra el derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que preservar con los neuroderechos es la individualidad de las personas. Siguiente, por favor. Ahora, estas neurotecnologías implican el que se pueda manipular, visualizar la información del cerebro de una persona y también del sistema nervioso. ¿Cuál sería su objetivo? Pues su objetivo, desde el punto de vista positivo, sería mejorar las funciones cerebrales o mejorar ciertas funciones del cuerpo humano, más sin embargo también se puede experimentar con seres humanos o se puede reeducar o manipular al cerebro, ¿no? Entonces existen tecnologías tanto invasivas como no invasivas. Las invasivas sí hay un contacto directo con el sistema nervioso y con el cerebro, y las otras no tienen ese tipo de contacto. Siguiente, por favor. Ahora, hablamos de la neurociencia. Pues la neurociencia implica tomar en cuenta estos neuroderechos, además de la ingeniería y la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial, todos sabemos que es esta capacidad que tienen las máquinas para realizar funciones que hacemos los seres humanos, como podría ser el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, etcétera, ¿no? Siguiente. Según Rafael Yuste, identifica la neurotecnología a partir de lo que serían implantes cocleares, retinas artificiales, exoesqueletos, brazos biónicos, toda esa tecnología que puede utilizarse para manipularlos. Entonces estamos ante lo que se ha conocido como la cuarta revolución industrial a partir de 2016, una sociedad de redes, según Castell, o bien este gran procesamiento de datos, porque no olvidemos que los neurodatos son eso, estos datos personales. Siguientes. Ahora, ¿qué hacen estos dispositivos neurotecnológicos? Bueno, desde mi punto de vista son tres cosas o aspectos principales. Uno, permiten extraer información o datos de nuestro cerebro para poder modificar nuestro pensamiento y comportamiento. Dos, existen estos famosos algoritmos en las redes sociales y en el internet que lo que hacen es manipular nuestra voluntad. Veamos el caso de las preferencias electorales y la manipulación que se puede hacer del voto en redes sociales, ¿no? Y también existe el marketing digital, en donde lo que sucede en este marketing digital es que se está violando nuestro derecho a la privacidad y nuestro derecho a la protección de datos personales. Siguiente, por favor. También en el uso de estas tecnologías existe lo que se conoce como el principio de Skolnikov, que es realmente preocupante, porque este principio nos dice que una tecnología puede ser usada para cualquier uso o propósito distinto al que fue creado. Entonces, en este sentido, tenemos que tomar en cuenta los principios éticos, ¿verdad? Y ciertos parámetros para el uso de estas tecnologías, hasta dónde queremos llegar, ¿no? Siguiente, por favor. Esos son los 5 neuroderechos principales, pero pues ya se ha hablado mucho de ellos, entonces quiero pasar a la siguiente. Entonces, ¿por qué regular los neuroderechos? O sea, ¿por qué tenemos que contar con una legislación para protegerlos? Bueno, primero que nada, para evolucionar en la aplicación de los derechos de acuerdo a los cambios de estas nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos que también lograr preservar la seguridad del individuo mediante el correcto manejo de nuestros datos. Tenemos que conservar la identidad e integridad, ¿verdad?, de las personas, regular también los presentes y futuros usos médicos. Tenemos que lograr tener una libertad cognitiva, es decir, poder vivir libres de estos sesgos de los algoritmos y evitar la desigualdad social que tanto se ha hablado en los paneles anteriores, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la característica de estos neurodatos es que sí son datos personales que pueden hacer una persona identificable. Desde mi punto de vista también son datos personales sensibles porque vulneran, ¿verdad?, la identidad personal de la persona y fomentan esa discriminación. Deben de tener una protección mayor. Siguiente, por favor.
que cualquier otros datos. Esas son algunas de las empresas que tratan los neurodatos hoy día, Neuralink, Meta, Emotiv o NeuroSky, en donde se plantea esta actividad cerebral y estas capacidades cognitivas a partir de los usos de la tecnología y la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían los riesgos que tenemos en el manejo de estos neurodatos? Bueno, pues antes que nada van a vulnerar la privacidad, la identidad y la autonomía personal, pero también vulnera la autodeterminación informativa, este libre albedrío, ¿verdad? El derecho de acceso equitativo a la red y la ciberseguridad, así como la violación al derecho a la protección de datos y estos sesgos de los que hablábamos de los algoritmos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos proteger estos neuroderechos? Pues Chile ya lo ha hecho a nivel constitucional. También vemos que España ha ido adelante con la Carta de Derechos Digitales. Ya han habido acciones constitucionales, una de ellas ya lo comentaron, fue la de Chile. Sin embargo, hay que regular estos neuroderechos desde el aspecto genérico, en el sentido que tenemos que evitar problemas de extraterritorialidad. Se tiene que regir bajo el principio de territorialidad. Ya lo vemos en el caso de Ulrich Richter versus Google, en donde se aplicó este principio de territorialidad y las plataformas ya pueden ser juzgadas en nuestro país si tienen una dirección o un domicilio dentro del mismo, ¿no? Hay que también tener un consenso hasta dónde es razonable llegar en estos derechos y no debemos olvidar lo que se vivió en 2016 con el caso de, 2018 con el caso de Cambridge Analytica, en donde gracias a los sesgos se tuvieron ciertas preferencias por determinados determinados candidatos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, España es un país que ha ido avante en la protección de estos derechos y ellos, por ejemplo, tienen también la tecnología P300, en donde se utiliza para el caso de determinar cuando alguien comete un delito, qué pensaba o si tenía alguna deficiencia mental, y este test puede servir. Sin embargo, vemos que actualmente no se ha autorizado en el caso de España. Siguiente, por favor. La legislación española ha implementado, ¿verdad?, en la Carta de Derechos Digitales en 2021, el artículo 26.1, en donde establece qué son los neuroderechos, en el sentido que estos deberán de ser regulados para evitar un manejo indebido de los mismos, ¿no? Y un punto muy importante que quiero dejar claro es el consentimiento para el uso de los datos. ¿Por qué? Porque en este caso el consentimiento, tanto en Chile como en España, se ha manifestado que debe de ser inequívoco, no tácito. O sea, sí tiene que haber un consentimiento expreso para que tú puedas dar estos neuroderechos a una empresa o a alguien para que los use. Siguiente, por favor. Entonces, la estrategia española en 2026 será impulsar la inteligencia artificial, tener regulados estos neuroderechos y ser un marco para toda Europa, ¿verdad?, para el ejemplo de la regulación en materia de inteligencia artificial y neuroderechos. Entonces, no hay que quedarnos atrás, debemos de salir y perder ese miedo para la regulación de este tipo de derechos. Siguiente, por favor. La Unión Europea también ya se da la tarea de regular la inteligencia artificial a través del reglamento del Parlamento Europeo para regular la inteligencia artificial. Siguiente. En el caso de América ya habían comentado varias iniciativas, pero me gustaría decir que existe la ley modelo de los neuroderechos, ¿verdad?, en América Latina y el Caribe, en donde se habla de regularlos a partir de principios éticos universales, en donde se habla también de promover la difusión y conocimiento de estos neuroderechos y hablar de un nuevo tipo de derechos fundamentales, además de estimular el uso de la inteligencia artificial con un enfoque humanista, como lo han venido diciendo. Siguiente.
En México, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues tenemos una iniciativa, varias iniciativas en materia de ciberseguridad, la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital dado por el INAI, pero no es vinculante, ese es un problema. La UNESCO también ha incitado a nuestro país para que ya abordemos el tema y regulemos los neuroderechos, y en materia de estas tecnologías, pues estamos muy atrás porque se utiliza el 0.5% del PIB, nada más, ¿no? Siguiente, por favor. Para concluir, quisiera decir por qué proteger los neuroderechos, o sea, y qué tomar en cuenta. No, tenemos que tomar conciencia de lo que en redes sociales e internet constituye nuestra huella digital. Recuerden que nosotros somos los que subimos todo a la red. Es nuestra responsabilidad, ¿no? A la par de la de las plataformas. También hay que generar una mayor protección, evitando la discriminación digital a partir de estos códigos deontológicos y de la regulación. También deberíamos solicitar a las plataformas un consentimiento informado, pero de manera reducida. Imagínense que, de acuerdo al New York Times, una persona tomaría alrededor de 76 días en leer todos los avisos de privacidad de los medios electrónicos que utiliza. O bien, solo en el caso de Amazon tardaríamos 9 horas en leer el aviso de privacidad. Entonces, es importante que los servicios digitales se transparenten, ¿verdad? Y esto para saber por qué y para qué van a utilizar este tipo de datos. Entonces, hasta aquí quiero dejar mi intervención para no tomar tiempo de los demás expositores, y posteriormente quisiera decir cuáles son los límites y mis conclusiones en torno a este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Hilda. Justamente creo que los neurodatos podrían formar parte de nuestra identidad digital, hablando de estela digital. Y eso hacia los siguientes años pues, podría ser un gran problema. Imaginemos una identidad digital conformada por biométricos, como los que se recaban en servicios de bóveda digital, neurodatos o actividad eléctrica del cerebro, y la combinación de todos los datos que ya dejamos justamente en Internet durante años y años. Y hablemos de un perfilamiento para campañas electorales. Este año es un año electoral muy relevante, ¿no? ¿Cómo podría incidir esta combinación de datos personales en el voto o en el sentido del voto de una persona o de un ciudadano de cualquier país del mundo? Esto es una realidad, no estamos hablando de temas que estén hacia el futuro, no es prospectiva, es algo que está sucediendo, no es el futuro, es nuestro presente. Privacidad, seguridad, responsabilidad, no discriminación son principios éticos digitales que se tienen que atender a través de los servicios digitales, porque no hacerlo pues, tiene una invasión muy clara o una transgresión otra vez a libertades y principios fundamentales. Una vez dicho eso, y perdóname, querido Pablo, que te dejamos al final, pero estamos en un panel afortunadamente con muchas mujeres, entonces tú eres un caballero, entonces no tomas a mal nunca que quedes al final, y no por eso es menos importante, desde luego. Pablo Pruneda Gross, coordinador de la línea de investigación Derecho e Inteligencia Artificial de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. Tienes una intervención de hasta 10 minutos. La palabra es tuya. Gracias, Jonathan. Muchas gracias a todas y a todos. Agradezco la presencia de la senadora Alejandra Lagunes, Natalia Monti, Hilda Nucci y, por supuesto, Jonathan en esta mesa. También agradezco a Adrián Alcalá, nuestro comisionado presidente, y a Josefina Román, que nos hizo tengo el honor de estar aquí en esta institución, como ya se dijo, tan relevante para un tema como es la protección de datos y hablando de neuroderechos. La complejidad de ser el último de la mesa, y sobre todo después de haber tenido las mesas anteriores, pues es enorme. Y lo peor es que además se me impone la necesidad de hablar y decir un tema tan apasionante en 10 minutos. Pues es un ejercicio de recorte de muchas cosas que tendremos que dejar fuera, y donde pues el talento estará en tratar de centrarnos en la parte fundamental. Se ha omitido hablar de la definición de neuroderechos porque ya se dijo,
pero yo quiero pensar en todos los que estamos aquí por primera vez escuchando un tema como este. Es demasiada la información valiosísima que hemos ido recibiendo y me gustaría hacer una semblanza muy rápida de lo que son los neuroderechos, de dónde vienen, más o menos qué reacción ha habido en el mundo y aunque se repitan algunas cosas, no voy a dar datos que ya se dijeron, pero seguramente habrá cosas que ya habrán escuchado antes a manera de reforzamiento. Los neuroderechos, primero, los define la plataforma Neuro Rights Initiative, que les pido que ese dato lo guarden porque después hablaremos de un tema vinculado con eso, liderada por la Universidad de Columbia en Nueva York, y los define como el nuevo marco jurídico internacional de derechos humanos destinados específicamente a proteger el cerebro y su actividad de posibles abusos e injerencias derivados del impresionante avance de las neurociencias. Particularmente a partir de la acumulación de enormes volúmenes de datos, por ejemplo, de actividad neurológica, y el análisis de los mismos con herramientas de inteligencia artificial, es que se abre la posibilidad de identificar patrones que den luz sobre el funcionamiento del cerebro y la actividad mental. Adicionalmente, la posibilidad de acceder a los datos mentales a partir del uso de diversos dispositivos, que ya se dijo aquí, invasivos o no, permitiría estimular y eventualmente influir en el comportamiento y pensamiento de las personas, lo que, por supuesto, que constituye dilemas éticos y jurídicos. A partir de este concepto general, se incluyen los siguientes derechos que se derivan de esta problemática, que es el derecho a la integridad mental, que ya se ha referido, el derecho a la privacidad mental, el derecho a la identidad personal y a la libertad cognitiva. Ya se dijo, no voy a dar demasiado al respecto. Este fenómeno ha generado, por supuesto, que círculos académicos, poderes públicos nacionales y organismos internacionales hayan emitido ya estudios, políticas públicas, declaraciones de principios éticos, proyectos legislativos, legislaciones aprobadas, etc. Vamos a hacer un recuento de todos ellos para entender la euforia y la ocupación que ha habido de los stakeholders, de los tomadores de decisiones en torno a este tema. Primero, y me remonto al año 2013, porque es relevante, escuchamos aquí en el panel anterior a dos protagonistas de los neuroderechos y a Rafael Yuste, que es el papá de este concepto, que nos dirigió un mensaje por video. Precisamente Rafael Yuste, comentando en alguna de sus oportunidades que tuvo de ir a la Casa Blanca, hablo del año 2013, estaba Barack Obama como presidente, pues transmitió esta preocupación que desde entonces existía sobre la posibilidad de que las máquinas incidieran en los procesos cognitivos y de alguna manera alteraran o influyeran en nuestra intimidad más profunda, que es la mente. Barack Obama reaccionó y presentó una iniciativa llamada BRAIN, que contó con recursos nada despreciables, $100 millones de fondos públicos para el primer año y 88 millones de fondos privados. Gracias, alguien ya le cambió a la slide, ya se me estaba olvidando. Muchas gracias. ¿Cuál es la finalidad del proyecto BRAIN? Pues trazar un mapa de la actividad de cada neurona en el cerebro humano que permita descifrar el funcionamiento del cerebro. Un poquito lo que se hizo con el genoma se quiso replicar en este proyecto BRAIN, que pues nació en 2013 y que era un proyecto de 10 años. Nada más les comento que pues a 10 años de distancia sí ha habido avances importantes de esta iniciativa. Sin embargo, todavía están lejos los científicos de terminar con el mapeo completo del cerebro, lo que habla de la enorme complejidad para atender científicamente un tema de estos. El siguiente nivel de análisis, si quieren, la siguiente es obviamente el legislativo. Y pues Rafael Yuste convenció, hizo toda una gestión con legisladores chilenos, a quienes así como infundió en Obama la preocupación de tocar el tema,
En Chile hubo una euforia espectacular, de la cual pues las dos personas que estuvieron aquí en el panel anterior pues fueron ejecutores y participantes y convencidos, como ya escucharon ustedes, de la problemática. De tal manera que Chile pues es el primer país que presentó en octubre de 2020 una iniciativa de ley sobre protección de neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías. Esta iniciativa de ley propone el reconocimiento de 5 derechos que son similares a los que les leí al principio, y es un proyecto de ley que no ha sido aprobado. Pero la otra, que sí fue aprobada, fue la Ley 21.383, que el 25 de octubre modificó el artículo 19 de la Constitución chilena, agregándole un párrafo que dice, el encabezado es: la Constitución asegura que a todas las personas, y el párrafo que se agregó es: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Esta ley, promovida y llevada a su finalidad por Guido Girardi, a quien escuchamos hace rato, pues habla de la creación de un nuevo derecho humano consistente en esto que llamamos los neuroderechos. Luego viene el fallo de la Corte de Chile, que ya se habló mucho de él, la iniciativa de ley de Brasil, en Argentina una iniciativa de ley al Código Procesal Penal Federal para y tenemos también una iniciativa presentada, que también se habló de ella, el 1 de agosto de 2023, por la diputada María Eugenia Hernández Pérez, para modificar nuestro artículo 4 y agregarle un párrafo que dice: toda persona tiene derecho a la identidad individual plena e integral, así como la integridad física y psíquica, como condiciones de su libertad. El Estado garantizará el respeto a la privacidad y la integridad mental de las personas. Pasamos a los organismos internacionales y tenemos que la OCDE, el 11 de diciembre de 2019, adoptó la recomendación sobre innovación responsable en neurotecnología. Tenemos también que el 4 de agosto de 2021, el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos aprobó la Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos, nuevos desafíos jurídicos para las Américas. El 9 de marzo, ya nos decía Natalia Monti, se aprobó la Declaración de Principios Interamericanos en materia de neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos. La UNESCO, en diciembre de 2021, publicó el reporte del Comité Internacional de Bioética de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura sobre cuestiones éticas de la neurotecnología. En la misma UNESCO, el 6 de abril de 2023, la directora general presentó al Consejo el estudio preliminar sobre los aspectos técnicos y jurídicos relativos a la convivencia de disponer de un instrumento normativo sobre ética de la neurotecnología. En 2023, la oficina de la UNESCO en Montevideo presentó el reporte sobre neurotecnologías y derechos humanos en América Latina y el Caribe, desafíos y propuestas de política pública. Es un documento que les recomiendo ampliamente para entender el tema de los neuroderechos. Y viene el Parlatino, que es este órgano de congresos latinoamericanos, congresos legislativos, que en junio de 2022 aprobó el proyecto de declaración con recomendaciones sobre la necesidad de introducción de los neuroderechos en las legislaciones de los estados representados por los parlamentos miembros del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y que el 20 de mayo del año pasado aprobó la Ley Modelo de Neuroderechos para América Latina y el Caribe, tratando de establecer una normatividad marco a la que los países latinoamericanos pudiéramos acceder para tener una regulación de los llamados neuroderechos. Hasta aquí la historia de los neuroderechos en una muy breve semblanza. Posiblemente no me dé tiempo de hablar
del tema que quería proponerles, pero eso lo haré en la siguiente intervención, que tiene que ver con las voces contrarias. El gran valor de todo lo que estamos viendo es que hay una propuesta de llamarle neuroderecho a la problemática de la irrupción tecnológica en lo que tiene que ver con el funcionamiento y la intervención de nuestra mente. Pero el valor de esto es que hay incluso aterrizajes legales. Lo interesante es entrarle al debate, y aquí si habemos abogados en el foro, abogadas en el foro, lo interesante será ver si vale la pena pensar en que para regular un tema tan complejo hay que inventar y descubrir y reconocer un nuevo derecho humano, o si lo que tendríamos que hacer es echar mano de los derechos humanos que ya existen y que posiblemente den respuesta a la problemática que tiene. No estoy asumiendo postura, simplemente digo que hay voces contrarias que opinan que, por supuesto, no se debate la necesidad de regular y de ponerle freno a las tecnologías disruptivas. Eso está clarísimo. Nos motiva a todos para estar estudiando estos temas, de todas las profesiones. Lo que está en debate es la forma en la que quizá deberíamos de hacer. Y simplemente les doy una, una anticipación de lo que pienso que tiene que ver con que el día de hoy estamos viviendo un reto enorme para la humanidad. Ya decía Guido, es un reto evolutivo de la especie humana, pero desde una perspectiva jurídica el reto no es menor. Tenemos que encontrar la manera de regular un tema tan complejo y lo tenemos que hacer bien, porque los retos son enormes. Estas tecnologías no conocen fronteras, se están desarrollando en cualquier lado del mundo, en particular en Estados Unidos, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y en China, pero sus aplicaciones son mundiales, universales. El otro problema es su dinámica. La Unión Europea hizo un ejercicio extraordinario desde 2021 para generar su reglamento de inteligencia artificial, y sin embargo, cuando estaban ya muy avanzados en la homologación del documento, irrumpe, como decía la senadora Lagunes, ChatGPT en 2022, en noviembre de 2022, y entonces se abre una nueva preocupación regulatoria. En Europa tuvieron que, sobre las rodillas, generar un nuevo capitulado de modelos fundacionales para efectos de tratar de regular lo que hoy entendemos que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, la dinámica de la tecnología es un reto. El carácter transfronterizo de esta tecnología es otro reto. Y el problema es que contamos con herramientas parlamentarias, de congresos, de procesos legislativos que son lentos y que tienen, sobre todo, la participación de personas con visiones más o menos únicas. Lo que necesitaríamos hacer es reinventar mecanismos regulatorios donde participen gobiernos, empresas, expertos, científicos, abogados, psicólogos, filósofos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo dejo y seguimos después en el siguiente corte. Muchas gracias, Pablo. Bueno, con esto acabamos la primera ronda de intervenciones. Como lo comentaba al inicio de esta mesa, tendremos un espacio de 3 minutos para ir hacia las conclusiones. ¿Estás por ahí, Natalia? ¿No escuchas? Sí, estoy. Por favor, si nos haces el gran favor de iniciar tú con tus conclusiones, por favor. Bueno, perfecto. Sí, bueno, agradezco nuevamente, me encantó escucharlos y saber que más o menos estamos todos en la misma sintonía. Pero como para concluir, creo que lo importante es saber que estamos ante un cambio de paradigma, que no es suficiente hablar solamente de datos personales y de privacidad. Esto es un derecho mucho más amplio que incluye la gran cantidad
enormidad y gran trabajo que tenemos los defensores de derechos humanos por tantos años de los tratados que nos rigen de derechos humanos y que también somos un ejemplo a nivel regional, digo, porque la región interamericana tiene muchos tratados de avanzada en temas, ¿no? Entonces, a partir de esa base me parece importante porque tenemos una base, no es que no tenemos legislación para ir en contra de estos avances. Lo que pasa es que la regulación, básicamente de los propios estados, lo que viene es agilizar y, por ejemplo, en Chile, ¿qué pasó? El caso de Motif, ¿por qué la Corte lo trabajó? Porque claramente Chile tiene un sistema que permitía dentro de su constitución hablar mucho más claro de la protección a la privacidad mental. Si esto sucede en otro país, no sé cómo va a proceder la Corte. Por más que tengamos tratados, por más que tengamos, por supuesto, el derecho a privacidad está en la región protegido, pero nos falta encauzarlo, ¿sí? ¿Se entiende a dónde quiero ir? O sea, tenemos, pero la verdad que los jueces necesitan de dónde agarrarse como para que los litigios sean mucho más ágiles y se entienda por dónde está la protección. Entonces, ese engranaje me parece que es parte de lo que nos falta, entender que el derecho a privacidad se vulnera de determinada manera, estos son datos personales, los neurodatos, cuáles son, cuál es digamos, a dónde la pseudonimización, o como decía antes Jonathan, el argumento de la propia empresa Emotiv para justificar o no si esos eran datos sensibles o no, o si había que tener autorización o no de parte del usuario. Entonces, hay todo ahí un juego importante de las propias empresas que tienen los mejores abogados de derecho a la privacidad y que por eso hacen sus mejores términos y condiciones. Entonces, el tema es no escapa a la privacidad. Hay una esfera nueva que tenemos que abordar y ese es por eso estamos acá, ¿sí? Entender que el eje está en privacidad, pero hay algo más que necesitamos avanzar y proteger y por lo menos darle la vuelta como para que la justicia, en el caso de tener que sea fiscal, o los fiscales o las agencias que tengan a cargo las autoridades de control, puedan, bueno, en el caso de que se vulneren derechos, sancionar y, digamos, haya herramientas mucho más claras que las que existen hoy en día. Entonces, bueno, eso. Y también contarles que el Comité Jurídico Interamericano está avanzando también en un nuevo proyecto para, digamos, más allá de lo que ya tenemos, que es los principios, que son los principios interamericanos, es ampliar la esfera de protección a tecnologías emergentes, a desarrollos de inteligencia artificial que conjuguen, ¿no?, neurotecnologías con tecnologías emergentes y a partir de ahí también trabajar en un nuevo marco de protección, por lo menos para generar estándares a nivel región. Y por sobre todo, ¿no?, entender que somos una región que tenemos ya algo con lo que contamos y que no existe en otros lados, ¿no? O sea, es importante, sí, mirar qué están haciendo en Europa, pero les cuento que Europa nos está mirando a nosotros, así que eso también, que nos sintamos un poco orgullosos y que estamos avanzando en un buen camino, me parece que es importante como para que sea de conclusión en esta hermosa jornada. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Natalia. Efectivamente, tenemos una infraestructura normativa o legal en materia de libertades de derechos fundamentales en este país y en muchos otros países latinoamericanos que nos permiten interpretar las normas de manera favorable hacia los titulares. Las legislaciones de datos personales, como muchas otras, son neutrales. Seguro que lo que requieren es una actualización para tener un estándar de protección mejor o mayor. Neurodatos, neuroderechos, neurotecnología son un ejemplo, ya lo decía Natalia, de cómo Latinoamérica está conformando o haciendo su propia historia en esta materia, lo cual es muy positivo porque no hay un tema de identidad de normas, sino de atender cuestiones políticas, culturales, sociales, económicas de nuestra región y tomar decisiones en función de eso. Hilda, si nos haces el gran favor de darnos tus conclusiones, te lo vamos a agradecer muchísimo. Tienes 3 minutos, por favor. Muchísimas gracias, Jonathan. Pues sí, mis conclusiones les había comentado que quería decir
¿Cuáles serían estos límites? Bueno, pues yo creo que los límites para regular estos derechos básicamente sería el que la tecnología no nos tome por sorpresa. Tenemos que tratar de ir más allá de solo tener estos foros, sino que sí que se pueda materializar la adecuación de estos nuevos tipos de derechos que muchos, como lo decía también Pablo, se puede hablar de un nuevo derecho fundamental o bien se va a clasificar como un derecho que forma parte de lo que son los datos personales. Bueno, eso tendríamos que analizarlo para poder incorporarlo a la legislación que se dé en torno a esta materia. Otro punto importante que creo es lo que mencionaba también Natalia en torno a los estándares que se tienen que crear en la región, porque el problema de la territorialidad es grave. O sea, de nada sirve regular aquí si en otro país estará regulado de una manera distinta. Tendríamos que tener estándares para aplicarlos en toda América. Sin embargo, bueno, dudo que Estados Unidos se preste para ello. Además de esto, tenemos que no ser nativos digitales. ¿Esto qué quiere decir? O sea, no nada más vivir con la tecnología, sino estar conscientes y educarnos en torno a qué derechos tenemos y conscientes me refiero a lo que es y representa la autodeterminación informativa. Nosotros somos los responsables de lo que subimos a la red hoy día y nosotros seríamos responsables del manejo de nuestros neurodatos, ¿no? Actualmente, al no haber una ley de la materia, jurídicamente lo que nos protege es este aviso de privacidad y los mecanismos que tenemos en las leyes actuales de protección de datos para la protección de los mismos. Considero que la Ley General de Protección de Datos Personales debe de adecuarse ante la presencia de estas nuevas tecnologías. Entonces, yo sí creo que urge una reglamentación de las mismas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Hilda. Sí, efectivamente, principio de neutralidad tecnológica, alfabetización digital, educación digital, profesionalización de los perfiles, son elementos que son indispensables para poder avanzar de una manera adecuada o en paso firme hacia qué sucede con la tecnología y con nuestros derechos. Las regulaciones, aunque sean del mejor o del mayor nivel, si no se implementan de una manera adecuada, la verdad es que no sirven de mucho. Por favor, Pablo, si nos haces el gran favor, la senadora cerrará y si nos haces el gran favor tú de dar las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, pues nada más para aderezar el debate sobre la propuesta de si el neuroderecho debe ser un derecho humano nuevo a reconocerse o no, pues tenemos voces, por ejemplo, algunos tratadistas como Alejandra Zúñiga o Luis Villavicencio, que dicen que si una empresa transnacional dedicada a la neurotecnología establece una conexión con el sistema nervioso de una persona para leer sus pensamientos, no estará entonces afectando un nuevo derecho humano, sino el persistente derecho a la privacidad. Eso se los dejo a los expertos en privacidad. O sea, dicho de otro modo, pues si surgen nuevas formas de matar, no por eso vamos a tener que replantear el derecho a la vida, por ejemplo. Los neuroderechos, por tanto, son redundantes porque son reconducibles a derechos constitucionales ya asegurados: el derecho a la privacidad, el derecho a la integridad psíquica y el derecho a la integridad física. Eso lo dicen estos tratadistas. Tenemos también que citan a Bublitz, un tratadista que dice: en vez de crear nuevos derechos humanos, los derechos existentes deben desarrollarse aún más en respuesta a los cambios en las circunstancias sociales y las posibilidades tecnológicas. Y se acuerdan que les decía yo al principio, la NeuroRights Foundation, que es la que nos dio la definición de neuroderecho, pues la NeuroRights Foundation está situada, sí, en el campo de la ciencia y por supuesto que proviene de personas que trabajan en neurociencia, pero no se encuentra entre las disciplinas principales relevantes para redactar y discutir derechos humanos o constitucionales. La experiencia en el campo de la neurociencia no debe confundirse con la experiencia en técnica legal
que requiere una necesaria familiaridad con la ley. Bueno, hay más ideas. Otro tratadista se los dejo para los interesados en el tema. Moreu Carbonell también está en contra de que se hable de un nuevo derecho humano. Yo lo que quisiera, y con esto cierro, es decirles, hace poco escuché, cuando se hablaba de inteligencia artificial, algo que me pareció muy importante para que terminemos de entender dónde estamos. La inteligencia artificial, se decía, no es un invento. El invento es un mecanismo que sabemos cómo funciona. La inteligencia artificial es un descubrimiento. Y es un descubrimiento porque sabemos lo que genera, pero no sabemos cómo lo genera. Y ahí está Geoffrey Hinton y todos los padrinos de la inteligencia artificial que se asombran y lanzan la voz y dicen, oigan, este es un animal distinto, está generando cosas muy poderosas, con potencialidad mayor, pero no sabemos cómo las genera. No lo puedo explicar, yo lo creé, pero no lo puedo explicar. Al igual que Alejandro Volta, cuando inventó la pila, pues sabía que funcionaba, pero tenía su teoría de cómo es que funcionaba. 40 años después se logró descubrir científicamente el funcionamiento de la pila y pues resulta que Alejandro Volta no tenía la razón en su explicación de cómo funcionaba. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Por lo tanto, pues sí, es un reto para los abogados, pero para todos los seres humanos, y la necesidad de interdisciplina es el principal reto que nos tiene que mover. Hace rato Jonathan hablaba de la transparencia y explicabilidad. El problema que tenemos para regular y legislar en una materia tan compleja tiene que ver desde el establecimiento de un glosario de términos comunes. La transparencia para un físico es una cosa, para un abogado o para una persona que trabaja en el INAI es otra cosa. Y para el experto en inteligencia artificial tiene que ver con otra cosa completamente distinta. La misma palabra, el mismo concepto. Entonces los dejo ahí, los invito a que se metan a este enorme reto de nuestra época para que lo asumamos y aportemos nuestro granito de arena en lo que se pueda. Gracias. Gracias a ti, Pablo. Justamente la inteligencia artificial generativa es lo que ha generado una preocupación a nivel global. Es decir, los efectos que tiene los usos, los tratamientos y los resultados que arrojan los sistemas de inteligencia artificial generativa. Y esta tendencia hacia hablar de superinteligencia, que ahí otra vez vamos a tener muchas opiniones encontradas de en qué momento o en qué fase vamos hacia esa etapa. Pues decirles que en México, con mucha objetividad, las cosas se están haciendo de una forma ordenada por lo que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial. La Alianza Nacional de Inteligencia Artificial que fundó y que coordina la senadora Alejandra Lagunas, busca abordar el tema de inteligencia artificial desde distintas ópticas y de verdad que ahí nos dimos cuenta, Pablo, y no me va a dejar mentir la senadora, que no hablamos el mismo lenguaje. O sea, partimos de algo tan básico como eso. O sea, no tenemos la misma conceptualización de qué es inteligencia artificial, qué elementos deben de tener. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo primero. Y por supuesto que es un tema multi-stakeholder, multidisciplinario y que requiere de distintas visiones para tener una solución integral. Después, o dicho eso, pues queremos pedirle a la senadora Alejandra Lagunas que nos haga el gran favor de concluir este panel con sus conclusiones y muchas gracias anticipadamente a todos por estar aquí, por atender la invitación. Por favor, senadora. Gracias, Jonathan. Pues yo sí quisiera hablar de el gran reto y me parece que es el paraguas, el gran reto es la gobernanza de esta nueva tecnología. O sea, ¿quién decide? ¿Quién define? ¿Quién gobierna? ¿Quién va a ser el encargado? ¿No? En tema de gobernanza tenemos un gran reto. Y ese gran reto nos pone frente a un cambio de paradigma, como ya lo decía Natalia, como lo decía Hilda. O sea, un cambio de paradigma incluso en la manera en la que regulamos, en la manera de hacer política pública, en la manera de gobernar esta nueva tecnología. La alianza es
modelo de gobernanza multisector, multivisión, multidisciplinario, que me parece que es muy relevante. Ya de la alianza salió una iniciativa de ley que creo que debería ser la forma de hacer política, de hacer regulación, con una visión multidisciplinaria. Salió una iniciativa de ley, una reforma constitucional para facultar al Congreso en materia de ciberseguridad, que podamos hacer leyes en materia de ciberseguridad, en materia de inteligencia artificial y en materia de neuroderechos. Ese es el fundamento. O sea, ni siquiera tenemos la facultad porque es algo completamente nuevo. Una reforma constitucional que sale de un modelo de gobernanza multidisciplinario y multistakeholder. Hoy hay 32 iniciativas de ley en la Cámara de Diputados y Senadores, de las cuales 28 buscan modificar el Código Penal o tipificar delitos. Hay 2 constitucionales que son para facultar al Congreso en estas materias, la que sale de la alianza, que integra el tema de neuroderechos, y otra que sale de diputados, que solamente menciona el tema de inteligencia artificial. Y la de neuroderechos, que ha sido muy mencionada ya aquí de la diputada. En materia de ciberseguridad hay 23 iniciativas de ley. Sin embargo, llevamos años, o sea, en 2018 se hizo la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y no se avanzó en materia. Entonces, estamos hablando de un tema complejo y profundo. El debate es muy profundo. Neuroderechos es una parte de esta gran conversación. Entonces, yo quisiera hablar de una de las conclusiones de estas mesas de trabajo de expertos, es que debemos regular los usos de la tecnología, más no la tecnología per se. Entonces, ya desde ahí estamos hablando de, bueno, el tema de neuroderechos, ¿no? O sea, todos los riesgos que estamos viendo, la vulneración a la privacidad mental y al consentimiento, la identidad, la equidad y la discriminación tecnológica, el uso de animales para probar las neurotecnologías, los sesgos que están implícitos ya en la inteligencia artificial, en los algoritmos, la violación al derecho al consumidor, el perfilamiento en el neuromarketing y el uso para fines militares. Estamos hablando de usos. Entonces, ahí es donde, ¿cómo vamos a regular estos usos? Y hay usos prohibidos, hay usos de alto riesgo, pero que los beneficios pueden ser muy altos, entonces hay que mitigarlo, hay que regular mitigando los riesgos. Y hay usos que son de bajo riesgo. Entonces, me parece que estamos ahí, ¿no? O sea, viendo cómo el tema de los neuroderechos, si bien hacemos una nueva ley o adecuamos la ley que ya tenemos. Otra de las conclusiones para abordar estos riesgos que ya se habló aquí en este panel es quizá crear una Convención Internacional de Derechos Humanos y Neurotecnologías. ¿Para qué? Para referir de manera expresa qué son los neuroderechos y desde un enfoque internacional tener una guía para regulaciones nacionales con estándares técnicos internacionales que debe de adoptar la industria y con ello homologar principios éticos de derechos humanos y en materia de protección específica de neurodatos. México necesita actualizar y fortalecer el sistema jurídico en materia del derecho a la protección de datos personales y considerar las neurotecnologías y el tratamiento indebido de los datos neuronales. También otra conclusión fue unificar el cuerpo normativo, tener una sola ley de protección de datos personales centrada en el titular y no en la calidad del sujeto poseedor. Y otra de las conclusiones fue que México requiere y merece una legislación de primer nivel. Así que el debate es profundo, pero también es urgente. Estamos en estas mesas de trabajo donde los invito a participar porque, como lo dijo Pablo, es necesaria esta gobernanza multidisciplinaria, multivisión, donde estén sentados técnicos, especialistas en reguladores, pero también filósofos y humanistas, porque estamos frente a un cambio completo de paradigma. Y con esto me gustaría agradecer de nuevo al INAI, agradecer a los comisionados, al comisionado presidente por invitarme y por ser grandes aliados de la alianza. Muchísimas gracias, Jonathan.
Con eso concluimos nuestra mesa número 1. ¿Cuánto tiempo vamos a tener de diferencia? Vamos a entregar los reconocimientos. En este momento entregamos los reconocimientos por parte del Secretario de Protección de Datos y hacemos la foto oficial.